Estamos con el abogado penalista Carlos Caro para que nos ayude a dilucidar todo esto que está pasando. Es un día clave para el caso de Keiko Fujimori. Hablamos de la prisión preventiva, se tiene que definir esto hoy en la máxima instancia del Poder Judicial, en la Corte Suprema. Sabemos, doctor, que hay una situación sui generis respecto de la institucionalidad del Ministerio Público, precisamente por las pugnas internas que hay. De repente no debió ser Víctor Rodríguez Montesa quien lleve este caso. Finalmente, quienes avalan su presencia en la máxima Corte de Justicia de nuestro país, en este caso tan delicado, son dos personas también vinculadas al caso Cuellos Blancos, como Tomás Gálvez y el propio Pedro Gonzalo Chávarri. Y Zoraida Ábalos se queda sola. Pablo Sánchez no se manifestó en ese momento, hubieran quedado 2-2, dirime Zoraida Ábalos, y finalmente se hubiera negado la posibilidad de que vaya este fiscal supremo en representación institucional del caso. Lo que ha pasado es algo extraño, es que él ha desconocido, ¿no es cierto?, toda la sustentación que han hecho los fiscales del equipo especial, en primera instancia José Domingo Pérez y luego en la superior Rafael Vela, el coordinador, ¿no?, del equipo especial, y ha dicho que no, que él está de acuerdo con que a Keiko Fujimori se le levante la prisión preventiva. Esto no es vinculante, pero ¿qué efecto real puede tener en el fallo final de la Corte? Claro, en efecto no es vinculante, es una opinión de la Fiscalía. La Corte Suprema puede fallar en contra de la Fiscalía y confirmar la prisión preventiva, pero ¿qué es lo que sucede en términos prácticos, ¿no? Como estamos ante un sistema acusatorio, se supone que las peticiones de prisión preventiva tienen que venir de la Fiscalía. ¿Y qué sucede? Que aunque no sea vinculante, si luego se aparece el fiscal supremo, más allá de que sea cuestionable su designación para el caso, y le dice a la Corte Suprema: esta prisión preventiva ya no tiene sentido, no debe de mantenerse, en términos generales, la Corte Suprema dice: yo no voy a ser más papista que el Papa. Si la Fiscalía pidió la prisión y un año después dice que ya no cabe la prisión, lo que tengo que hacer es liberarla. Eso es en la práctica. Evidentemente eso es un tema que forma parte de lo que es la cultura judicial. Entonces, por ese lado, podríamos decir que Keiko tiene un paso por delante para poder ganar el día de hoy la casación. Evidentemente no es lo único, luego hay que estar en tema de fondo, ¿no? También demuestra cómo el manejo político que ha tenido el Congreso de proteger a estos fiscales tiene un efecto positivo para ella, que es el sustento original de José Domingo Pérez, que utiliza su poder político para blindarse en los casos judiciales. Efectivamente, pero además considerando que estamos hablando ya de la última instancia de la Fiscalía, con lo cual ningún otro fiscal podría enmendarle la plana a Rodríguez Montesa en el caso mismo, ¿no? Entonces la Corte Suprema recibe ese mensaje de la Fiscalía y la Corte Suprema puede decir: yo no voy a ir más allá de lo que la Fiscalía me pide. Sin embargo, tú lo dijiste al principio, esto no es vinculante. La Corte Suprema puede decir al final: este es su caso emblemático, vamos a crear un sustento propio y vamos a analizar la cuestión de fondo. Y la cuestión claro, de fondo, pero no, a lo que voy, doctor, es lo siguiente. José Domingo Pérez en primera instancia demostró cómo efectivamente había un intento de utilizar a personas claves, pues estaban los chats que precisamente avalaban el soporte incondicional a Pedro Gonzalo Chávarri desde el Congreso. Hemos visto que en efecto se le ha protegido, se le ha blindado a lo largo de muchas instancias, se han diluido las acusaciones contra él, no va al Pleno, no deja a la mayoría fujimorista que se vote porque dicen que no ha tenido la posibilidad de defenderse. Entonces, efectivamente, Chávarri está blindado, los Cuellos Blancos no están siendo procesados con la severidad del caso porque dilatan, diluyen, hacen largos los procesos, quitan lo más fuerte, ¿no? Organización criminal, los del CNM también involucrados en todas estas negociaciones en las que está Héctor Becerril y otros. Entonces, la verdad que el efecto que esto tiene finalmente es que un fiscal vinculado a este grupo, como Víctor Rodríguez Montesa, plantea efectivamente ante la Corte Suprema que Keiko Fujimori la saquen. Lo que finalmente termina demostrando que tiene razón José Domingo Pérez, que ella está utilizando el poder político real que tiene para beneficiarse a través de estos funcionarios cuestionados que no debieron, francamente, estar involucrados en su caso. Pero claro, ha sido así. Y efectivamente es algo que podría ser incluso ponderado por la Corte Suprema, precisamente para desvincularse. Si la Corte Suprema considera que existe cierta sospecha respecto del dictamen fiscal supremo, la Corte Suprema podría prácticamente no considerarlo, en la medida que no es vinculante, ¿no? Eso nunca va a aparecer en el fallo. Eso es parte de lo que se llama la discrecionalidad judicial. Ellos pueden tener una serie de razones que no necesariamente van en el documento, pero ellos decir: oye, esta opinión es sospechosa, más aún por lo que tú has mencionado, y en consecuencia la voy a dejar de lado y voy a hacer un análisis de fondo.
y entrar al tema del peligro procesal, que es el tema clave del caso de Keiko, ¿no? Los otros involucrados, Jaime Yoshiyama, Pierre Figari, Luis Mejía Leca, ¿tienen más posibilidades de salir que Keiko Fujimori o es como todos en conjunto en este caso se puede determinar? ¿Qué tantas posibilidades hay de que salga uno libre de esta medida cautelar y otros que permanezcan? Claro, lo que está claro es que si Keiko sale, salen todos. Así. Pero lo que puede pasar es de que ella no salga y algunos salgan. Por ejemplo, Yoshiyama ha tenido una actitud que le favorece muchísimo, que es haber vuelto al país. Volvió al país, se sometió a la prisión preventiva y ha apelado siguiendo las instancias correspondientes, ¿no? En el caso de Pierre Figari también tiene un argumento a favor, porque aunque lo identifiquen como parte de la organización criminal, no tienen la misma posición de Keiko, no es el cabecilla, el número uno, digamos, de la presunta organización. De manera que desde ese punto de vista tendría también algunas posibilidades de salir. Y en ese momento clave se ha pedido incluir al partido Fuerza Popular dentro de las investigaciones. ¿Cómo puede esto influenciar en la decisión de los jueces o no tiene nada que ver? No, yo creo que es súper importante porque si estamos hablando de un pedido parecido al del fiscal Juárez respecto del Partido Nacionalista, puede ser de que en su día se pida la disolución del Partido Fuerza Popular por ser una organización criminal o presuntamente haberla sido, y eso es algo que tendrá que ser Juárez decidido pide la disolución, con ¿no? Del Partido Nacionalista. Claro, en el caso del Partido Nacionalista bueno, se ya está disuelto, disolución. Sí, pero ya prácticamente no existe. Práctica. Prácticamente no existe, ¿no? Pero es algo que a nivel de la Corte Suprema, si bien formalmente ya no puede ser analizado porque no ha sido materia de debate en la audiencia, es un dato referencial que los jueces pueden tener en consideración. Pero mira, el tema de fondo acá va a ser el peligro procesal. Es la primera vez que la Corte Suprema de la República del Perú se va a pronunciar sobre la relación criminalidad organizada, peligro procesal. Siempre hemos estado acostumbrados a casos interpersonales, sin organización criminal, donde la Corte Suprema ha dicho libertad o confirmación de la prisión preventiva. Pero en este caso, la tesis del equipo especial es, como hay organización criminal, prácticamente hay que presumir el peligro de fuga, el peligro de entorpecer la acción de la justicia. Es la primera vez que la Corte Suprema va a sentar un precedente sobre este punto. Es muy importante, ¿no? Porque además están involucrados al más alto nivel algunos representantes, tanto del Ministerio Público como del propio Poder Judicial, así que es un tema muy delicado. Claro, es algo que los puede afectar incluso a ellos, porque van a haber jueces supremos, viene Inostroza dentro de pocos meses, se espera, fiscales supremos como Chávarri, que tal vez pase a la lista ya de los investigados a nivel judicial, y la Corte Suprema va a tener que tomar decisiones tomando como referencia el norte que marque este caso. Este caso, digamos, va a marcar el norte de lo que son las prisiones preventivas por los próximos tiempos. No, y de la lucha concreta en contra de la corrupción, porque involucra todo esto, ¿no? Precisamente no, por ejemplo, el caso de Alan García, en muchas instancias esto se veía frenado en el Poder Judicial o en el Ministerio Público por las influencias políticas tan poderosas que tenía Alan García, y sus procesos quedaban en nada. Entonces nunca se podía llegar a condenar a alguien en ese aspecto. Los poderosos lograban utilizar su poder precisamente para ser inmunes ante la ley. Y eso es lo que tenemos que cambiar precisamente. Claro, justamente esos son los llamados casos de megacorrupción, casos donde hay una instrumentalización del poder no solo económico, sino más político, ¿no? Y muchas veces la solución radical es la prisión preventiva, y eso se puede comprender en determinados casos, ¿no? Sin embargo, yo creo que la Corte Suprema, si bien va a tener este punto de partida, de que este caso de crimen organizado no es cualquier caso, creo que la Corte Suprema va a tener que fijar criterios, ¿no? Porque tampoco es tan fácil como decir, tú eres parte de una organización criminal, preso, ¿no? Hay que probar mínimas cosas. Esas mínimas cosas, el mínimo necesario, creo que es lo que la Corte Suprema va a fijar hoy día para el caso de Keiko. ¿Y qué posibilidades, según su experiencia, doctor Caro, siente que tiene Keiko de poder asumir la libertad para el proceso? Que, ojo, hay que advertir nuevamente, porque hay mucha confusión respecto a esto, no es una condena, no se le está dejando libre de una sentencia, no hay sentencia, el proceso todavía sigue. Exactamente. Lo que se está discutiendo aquí es si ella va a asumir este proceso en libertad o con algunas restricciones también, de repente, o sea, no prisión preventiva, pero algunas otras restricciones, impedimento de salir del país, de repente prisión domiciliaria, no sabemos qué tipo de medidas va a tomar. Lo que la gente, lo que causa indignación en la gente es la impunidad, la idea de impunidad, de que Keiko se libró de una posible sentencia, y eso no es lo que está en juego aquí. Claro, y es lo mismo que pasó con Humala y Heredia, salieron de prisión y prácticamente ellos dijeron que estaban libres, que no había pruebas. En el caso de Keiko puede generarse la misma sensación, y creo que eso nos lleva a gusto a la siguiente reflexión.
sea, la Fiscalía, más que buscar prisiones preventivas, debe de buscar condenas. Pero ya en el caso concreto, yo creo que la señora Fujimori tiene buenas posibilidades, tanto por lo que ha dicho el fiscal supremo, cuestionable o no, pero digamos es algo que afecta al pensamiento de los jueces, como por otro lado, el hecho de que hay una sentencia del Tribunal Constitucional del caso Humala Heredia, que es muy favorable, digamos, a la evitación de la prisión preventiva para este tipo de casos. Pero eso se dio finalmente en una interpretación del TC. Del TC, claro. No del Poder Judicial. Efectivamente, pero es un precedente jurisprudencial que entra dentro de todo, digamos, el escenario. ¿Y la ruta sería la misma si, digamos, Keiko Fujimori hoy día no logra que le permitan afrontar el proceso en libertad? ¿Es el mismo camino? ¿Le queda esa última opción de apelar al TC? Y de hecho entiendo que hay una acción en el Tribunal Constitucional en este momento que todavía no se ha decidido, en paralelo, ¿no? Entonces, tienen la carta de la Corte Suprema y si no le funciona todavía le quedará la carta del Tribunal Constitucional, donde yo pienso que sí, seguirá teniendo buenas posibilidades porque, ¿cuál es el detalle? El detalle es de que la Fiscalía ha probado muy claramente que hay elementos de lavado de activos, en eso no hay discusión, además la propia defensa no discute tampoco ese tema de fondo con intensidad, pero lo que la Fiscalía no ha probado desde mi punto de vista, como lo hubiera hecho en otros casos, es la vinculación, no entre ella y la organización criminal, sino los actos de la organización criminal que pudieran a ella, en este caso concreto, favorecerla a huir del país. Por ejemplo, si se habla de que el Partido Fuerza Popular es una organización criminal porque salió con Odebrecht, ya no está el socio, no sé si me entiendes, ya no hay el financista natural, ¿no? Para poderte pagar una fuga, por poner un ejemplo, ¿no? O ya no está el financista natural para poder influenciar sobre los jueces. Ya no hablo política, sino estoy hablando ya del propio Poder Judicial. Entonces, pero no, o sea, por el peligro procesal no va tanto por el... Yo pienso que es un error eso, o sea, porque al final se determinó que ese precepto era uno u otro, o sea, o peligro de fuga o peligro procesal. Uno u otro, efectivamente. Entonces, uno u otro, sí. Pero José Domingo Pérez lo que hace es sustentar en ambos sentidos. Entonces, ¿qué efecto político tiene eso? Porque indudablemente es un caso político también, no solo legal. Es que, claro, ellos quisieron asegurarse y cubrir ambos preceptos, pero las razones con las que sustentaron el peligro de fuga eran endebles, pues, o sea, que no trabajan, si trabaja, claro, pues era el presidente de un partido, claro, el marido es extranjero, entonces no había en realidad un sustento ahí. Han debido decir, no hay peligro de fuga, pero sí hay obstrucción al proceso. Y ahí yo creo que va a estar el tema central, porque cuando la Corte Superior confirma la prisión preventiva, básicamente va por ahí. Y la Corte Suprema dice, perdón, la Corte Superior, en la segunda instancia dijo, acá existe arraigo, es decir, peligro de fuga no es algo que se evidencie con claridad, pero fue más por el lado del peligro procesal. Claro. Por el tema de entorpecimiento de la acción de la justicia, compra de testigos, esa es la clave, testigos. Ese es el tema clave. Ahora, ¿cómo vincular esos actos concretos, por ejemplo, presión a testigos, con la señora Fujimori? Dice, no, es que como es parte de la organización, se lo tenemos que endosar a ella. Ese es el punto, ¿no? Ella encabeza, pues, claro, claro. Es el propósito, la razón de ser de Fuerza Popular es que Keiko Fujimori llegue al poder. Claro. Y justamente por eso ya se va a producir esta discusión. El fiscal Pérez dice, como ella es la líder, lo que haga la organización, así sea a través de terceras personas, ella es la responsable. La Corte Suprema nunca ha dicho eso. La Corte Suprema siempre ha dicho más bien lo contrario, que la responsabilidad penal es personalísima. Es decir, se tiene que probar que tú, con una orden, tú presionando a alguien, has influenciado, por ejemplo, sobre un testigo. Hoy día la Corte Suprema podría cambiar esa foto. Y estos chats en lo que sí está presente Keiko Fujimori, se ve que hay una coordinación para brindarle soporte político a un fiscal supremo tan cuestionado como Pedro Gonzalo Chávarri. ¿No puede servir? Mira, podría servir, pero en esta instancia ya no por lo siguiente. La Corte Superior, cuando decidió confirmar la prisión preventiva de Keiko, analizó el tema del chat de la botica y prácticamente lo excluyó. Dijo que era una prueba ilícita porque había sido incorporada de manera, digamos, irregular al proceso, y que en cualquier caso dijo la Corte Superior que eran coordinaciones más de tipo político, pero no que se veía ahí que hubiera un hecho delictivo. Entonces, no es un tema que haya sido... Es que hay que poner en contexto todo. Claro, claro. ¿Quién es Chávarri? ¿Qué cosa ha hecho? Claro, o sea, él finalmente rompe una oficina lacrada por un colega suyo. Claro, es un tema gravísimo. Y eso está además debidamente sustentado por su propia asistente. Están los videos, se ve que se llevan la documentación. ¿Documentación de quién? Del caso, claro. De Keiko, pues, claro, eso es evidente. Claro. Entonces, si eso no es obstrucción, claro, pues, ¿qué cosa es? Y yo estando muy de acuerdo contigo, justamente el tema de debate va a ser, por ejemplo, el señor Chávarri hizo eso en diciembre del año pasado.
pueden decir los abogados de la defensa, sí, pero la señora Keiko estaba en prisión en ese momento, ¿no? Ya no es un tema endosal. La Corte Suprema pero es que a podría través decir de eso, la su Corte Suprema organización podría, política claro, buscan precisamente y la que Corte Chávarri entorpezca el trabajo de los fiscales de menor rango para que se caiga la investigación en contra de Keiko Fujimori. claro, y la Corte Suprema podría decir precisamente eso, decir de que Desde no importa que esté Inostroza, en desde la prisión o no, reunión de la señora claro, acá lo está haciendo, claro. porque ahí todavía estaba en caso cócteles José Domingo Pérez por lavado, no estaba dentro del marco del caso Odebrecht todavía, no era en equipo especial, pero José Domingo Pérez venía investigando. Y yo creo que tenían una legítima defensa, podrían haber dicho, bueno, esto no encaja pues en la ley de organización criminal. Claro. El mismo Basombrío, que no es fujimorista para nada, claro. dijo, esto nosotros no lo ideamos para este tipo de Claro, casos, claro, lo ideamos para combatir a la corrupción, a las mafias en Claro, nuestro país. claro. Entonces, imagínense, con todo eso ellos han podido seguir el curso natural sin tener que buscar a un Inostroza y de repente plantear un caso y no darle el plazo más extenso a José Domingo Pérez para que pueda seguir investigando dentro del marco de la ley de organización criminal. Y seguramente hubieran ganado en la Suprema, pero buscan esta casación viciada por Inostroza, ahí están las intervenciones de Camayo, de la señora K, etcétera, y entonces ya se ve que hay una intención de perturbar a los procesos judiciales para favorecer a Keiko Fujimori utilizando sus contactos y el poder político Claro, que tiene, ¿no? y más aún ahora, ¿no? Porque si ella logra la libertad, esto va a tener un efecto político, considerando que el próximo año pueden haber elecciones, ¿no? Entonces creo que las fuerzas a nivel, digamos, del Congreso y a nivel, digamos, de lo que son las postulaciones se pueden mover en determinada dirección si Keiko Fujimori está libre. Seguramente va a postular, y si postula y logra, por ejemplo, un puesto de congresista, va a tener inmunidad parlamentaria. O sea, tampoco es un tema tan sencillo, ¿no? Entonces, al final del día, todo esto entra en la ecuación y yo creo que la Corte Suprema no la tiene fácil, porque es la primera vez, como digo, que va a tener que sentar un precedente sobre el caso de peligro procesal y organización criminal. La audiencia en esa instancia es simplemente un pronunciamiento, ¿no? Ya ellos Sí, comunican el fallo. Normalmente lo único que te dan breves. es la parte resolutiva y te notifican. Sería difícil, no común, que lean todo el fallo. Tal vez lo hagan solamente porque es un precedente, un caso emblemático. Y en ese caso está ahí el imputado presente y es liberado de manera inmediata o se comunica que del penal en donde está se le libere. Sí, no, el imputado no está presente. Entonces, se lee el fallo y después se procede a comunicar al INPE que sea mandan liberado. un oficio y en el día, o máximo mañana, estaría libre si es que se ordena su liberación. O sea, hay posibilidad de que Keiko mañana esté libre. Hay probabilidad, pero nada está dicho al final del día, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos ayudado a Augusto. entender todos estos conceptos legales. Gracias por su opinión experta, como siempre, aquí en Canales. Gracias.